La Fiebre Amarilla, el podcast del Club Deportivo Estudio. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fiebre Amarilla. Hoy contamos con un jugador de los más importantes de la historia del baloncesto español. No es otro que Jordi Villacampa. Exjugador de baloncesto que permaneció durante los 17 años de su carrera profesional en el Joventut de Badalona, club que presidió durante 18 años tras su retirada. Como jugador de la Peña, logró 2 ligas, una Copa del Rey, 2 Supercopas, 2 Copas Cora y una Copa de Europa. Y es el segundo máximo anotador histórico de la ACB. También hizo una gran carrera en la selección española absoluta, con la que participó en 2 Juegos Olímpicos, 3 Mundiales y 4 Eurobasket. La Fiebre Amarilla, el podcast de tu club, el nuestro, Club Deportivo Estudio. Pues en este nuevo capítulo de Fiebre Amarilla tenemos con nosotros a Jordi Villacampa. ¿Qué tal estás, Jordi? ¿Qué tal? Muy bien, aquí, confinado. Sí, voy a presentar a mis compañeros. Está Chema Martínez. ¿Qué tal, Chema? Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola, Jordi. Miguel Orozco. ¿Qué tal, Chema? ¿Qué tal? Buenas tardes. Félix de Fontecha. Hola a todos, ¿qué tal? Y Nacho. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, pues Jordi, queríamos preguntarte efectivamente por lo que tú has dicho. ¿Cómo estás llevando esta situación? Que es una pregunta obligada, no sé, alguna rutina o hábito que estés haciendo ahora para intentar pasar mejor este momento. Bueno, a ver, creo que he tenido distintas fases. Al principio, bueno, pues un poco la sorpresa de todo, el confinamiento, el tener una experiencia nueva de no haber pasado nunca. Y a medida que han ido pasando los días, pues me he tenido que ir buscando ya una rutina porque veía que esto ya se iba a alargar. E intento, bueno, cada vez los dirigentes del gobierno nos dicen que esto va a ir para largo, nos van dando en trocitos a trocitos, de 2 semanas en 2 semanas. Y bueno, pues intentando hacer una rutina cada día para que no se haga tan largo y tener unos horarios más o menos aquí en casa y haciendo esto, sí, más o menos llevándolo bien, llevándolo bien. Sí, y tú que es una pregunta un poquito así, no sé, diferente. ¿Qué crees que va a cambiar en la sociedad tras este momento? ¿O si crees que va a haber cambios significativos? Bueno, principalmente, y se me ocurre en principio que aquellas cosas que para nosotros eran como muy básicas y muy ordinarias y bueno, que no le damos importancia, pues ya las encontré mucho a faltar, ¿no? El dar un abrazo, el tomar una caña con un amigo, el quedar para vernos o el disfrutar de ver gente por la calle. Todo eso ahora mismo lo echo mucho de menos. Sí. Dar un abrazo a mi padre, que a veces pues lo tenía, no olvidado, pero aquello que ya lo tengo allí, pues ahora me preocupo mucho más por él, cada día lo llamo Claro. un par de veces o una vez al día, y eso seguramente que continuará cuando pase el confinamiento, seguro. Las relaciones humanas quizá es lo que más nos va a cambiar. Sí, yo ahí estoy contigo también, con esa cercanía a las relaciones que a veces ya estábamos como muy acostumbrados a vivirlas, pues eso, en la rutina. Vamos a entrar un poquito más en baloncesto y te preguntaba si tú crees que va a volver la competición o podemos dar por finalizada la temporada, que parece que va por ahí los tiros, pero bueno, por saber un poco cómo lo ves tú. Bueno, yo veo que fueron las competiciones donde había aglomeración de gente, fueron las primeras en parar y creo que van a ser las últimas en arrancar. Entonces aquí ya se mezcla en el mundo del deporte cosas muy importantes, como por ejemplo los intereses que hay en el tema de audiovisuales y de derechos de televisión. Claro, aquí va a haber un perjuicio económico muy importante. Si vamos, por ejemplo, hablamos de la Liga CB, yo no sé cómo va a quedar el tema de los contratos de Endesa Movistar, sobre todo cuando hay una competición que no se va a acabar. Parece que no se va a acabar, ¿no? Aunque creo que hoy han tenido una asamblea de la CB para decir que, bueno, pues lo alargamos un poco más antes de tomar ninguna decisión hasta el mes de mayo, ¿vale? Pero al final creo que el mundo del deporte, del teatro, los cines, la cultura en general,
esto va a ser lo último que va a llegar, que se va a arreglar. Entonces aquí va a haber un prejuicio muy importante porque esto es muy capilar. Primero va la ACB, que no sé cómo van a quedar los contratos. Después de aquí esto va a pasar a los clubs, no sé qué va a pasar con los patrocinios de los clubs. Claro. El patrocinador que no va a tener lo que firmaron, ni playoff, ni al acabar la liga regular. Esto va a tener un efecto con los contratos de los jugadores. Veo un tema complicado en el mundo del deporte en general y creo que van a ser, la pregunta más concreta, creo que van a ser los últimos en que se normalice. Jordi, Sí. ¿cómo ves, o sea, dada hasta el parón, digamos, de la liga, cómo has visto al equipo, cómo has visto al Juventud en esta temporada? Bueno, el Juventud ha sido un equipo un poco irregular, vamos a decir, este año, que ha tenido también muchos no, como tienen muchos equipos, contratiempos con las lesiones, aparte con Nikos Sisis, que se fue a mitad de temporada sin estar lesionado, pero porque tuvo una oferta de otro equipo y no sé, bueno, pues se fue también. Ha habido muchos cambios y el juego ha sido un tanto irregular. A partir de aquí, pues hay mucha igualdad en la Liga ACB. Estamos en el paquete aquel de que no vamos a bajar seguro a nivel deportivo, pero tampoco creo que ya pudiéramos aspirar a jugar los playoffs, o por lo menos se planteaba ya muy difícil en la situación que estábamos. Y dentro del equipo, ¿cómo has visto, por ejemplo, que se ha hablado mucho de él, de Prepelic, ¿cómo le ves? ¿Qué futuro ves al jugador? Bueno, Prepelic es un jugador que tiene que entroncar muy bien en el equipo que va a jugar, porque es un jugador que tiene mucha necesidad de tener el balón. Hay que decir que a nivel individual es un jugador impresionante, que tiene un tiro buenísimo, pero que tiene mucha capacidad para absorber el juego él solo, con lo cual el equipo se va a adaptar a su juego. Pero aún así es un jugador que ha solucionado muchos partidos y que es un gran referente en cuanto a la anotación de jugadores individualmente. Pero el equipo, la clave está en que el equipo se adapte a él para tener resultados y para tener victorias. Jordi, queremos dar un repaso a tu trayectoria y queríamos empezar por una pregunta. Tenemos muchos oyentes que son jóvenes, que son pues eso, de nuestros equipos pues eso, de formación. ¿Cuál es tu primer recuerdo con el baloncesto? Así que te venga a la memoria. En el patio del colegio, como casi todos, pero me acuerdo perfectamente, o sea, además lo he ido recordando durante el tiempo y lo puedo explicar bien. Todo fue en el campo de los Salesianos, que era el colegio donde yo iba, y a la edad de 8 años, un chico joven entrenador que nos cogió, se llamaba Dorado, que nos cogió y hizo el primer equipo que yo jugué, el primer equipo de Alevín. Yo tenía 8 años, jugaba en mini todavía, y allí empecé a jugar un campo descubierto con suelo de alquitrán, que allí, bueno, pues ahí a desgastar las bambas a tope. Sí, allí ya me enamoré de este deporte. Jordi, has estado muchísimos años, ¿no? en La Peña, como jugador, luego como directivo, como presidente. Para ti, ¿qué es lo que define el ADN de un jugador de La Peña? Bueno, sí, he estado muchos años, tantos como el otro día contaba. Estuve 5 años en las categorías inferiores, 17 como jugador en el primer equipo, del año 80 al 97, y después estuve más años de presidente que de jugador, que mucha gente esto no puede ser. Digo, sí. Fue así. Estuve 18 años de presidente. Bueno, creo que La Peña es una manera de vivir el baloncesto distinta a cualquier otro club, quizá un poco similar como el Estudiantes, equipo de formación, y ya no tanto como formar jugadores para el primer equipo, que también, pero sí que forman a jugadores ya un poco encaminarlos como personas. Esos valores que tiene el baloncesto, que queda muy tópico decirlo, pero que es una realidad, creo que en La Peña los encarna muy bien y nos ayudan a que después, cuando acaba todo esto, que para la mayoría de jugadores no es jugar en el primer equipo, te pueden servir esos valores para hacer frente a la vida. Con lo cual, pues me siento muy identificado con este club. Creo que somos un club que nos diferenciamos del resto por eso. Si dices Peña, la gente asocia enseguida formación o cantera. Eso es muy bueno, que nos distingamos en algo de los otros, y estoy muy orgulloso de poder haber participado en la historia de este club, que por cierto este año han hecho 90 años, ¿no? Ya creo, 90 años de historia, sí. Y dentro de ese mundo de baloncesto de cantera,
realmente ha cambiado mucho el panorama de lo que digamos, del papel que tenía la cantera en el baloncesto de hace unos años al baloncesto de ahora. ¿Qué papel tiene y qué papel crees que debe tener la cantera en el baloncesto actual? Bueno, eso es una pregunta muy buena, ¿eh? Y tiene muchas consecuencias. El Juventud siempre ha sido, como decíamos, un equipo de cantera. Y el Juventud ha tenido éxito cuando ha podido retener el talento. Cuando en mi época, pues que veníamos también de una época turbulenta anteriormente, porque el Juventud ganó una liga con Moka Slavnik en el año 70 y algo, 78, 79 me parece, y después hubo como una dispersión de jugadores que habían sido de la cantera, Santillana, Juan Ramón Fernández, Cairó, Mulat, también formaban un gran grupo de jugadores de la cantera, y luego pasó también una crisis identitaria durante mucho tiempo hasta que llegó una nueva generación liderada por José María Margall, pero que se unieron ahí Rafa Llofresa, Montero, Ruf, Morales. Yo también estaba allí con ellos, había más jugadores, Barca, me acuerdo. Había muchos jugadores y con ellos pues fuimos creciendo hasta finales de los 80, empezar a ganar algún título como la Copa Cora, y después ya vinieron las ligas y la Copa de Europa. Todo aquello después se acabó cuando los jugadores se dispersaron y hubo otra vez otro tiempo de sequía dentro del club, hasta volver a poder rehacer otra vez con Ricky Rubio, Pau Rivas, de la mano de Aito, Rudy Fernández, y también tuvimos éxito hasta que se puede retener el talento, como te decía. Después entendemos que los jugadores pues tienen mejores contratos y mejores perspectivas deportivas que las que le podríamos ofrecer aquí en la Juventud, y después pues lamentablemente se van, ¿eh? En la cantera, y referente a la cantera, me parece que es muy importante para que el club y los socios puedan identificar a jugadores, puedan verlos evolucionar y se sientan identificados con el equipo. Esa sería para mí la clave de la cantera. O sea, que va de la mano también de la afición, ¿no? O sea, que crear una conexión entre el club a largo plazista desde el punto de vista del trabajo con el que se van a identificar no solo los jugadores, sino también todo ese público que está detrás. Sí, esto, para no poner un ejemplo de Juventud que es obvio, pues podemos poner también el ejemplo de Estudiantes. Sí. Y no hace falta que sean de aquí, con Pinone, Azofra, Herreros, Orenga, jugadores que la gente se siente identificado con ellos y que los ve año tras año evolucionar. Claro. El Madrid lo ha hecho muy bien también, a otra escala, con Llull, con Rudy, con Felipe Reyes. Claro, tienen un núcleo nacional muy potente, rodeado de jugadores extranjeros también muy potentes, y eso pues te da primero un recorrido a los años, que es muy importante, y no tener que cambiar cada año de jugadores y volverlos a integrar, y a veces no hay más necesidad, no hay más, tienes esa necesidad de cambiarlos porque no tienes otros recursos, pero si pudieras mantener el bloque, eso es súper importante, y si un bloque núcleo duro es de la cantera, eso es ya un plus muy bueno. Jordi, soy Chema. Antes nos comentabas que habías empezado a jugar en el Colegio Salesianos, ¿vale? Y tengo entendido que en tus comienzos te hacían jugar de pívot. ¿Qué nos puedes comentar de eso? Bueno, mis comienzos fueron un poco truculentos en este aspecto porque yo empecé en los Salesianos y mi padre casualmente conocía a un entrenador del Barcelona que se llama Jaume Berenguer, que era íntimo de Nolis, de Miquel Nolis, y ellos entrenaban a Barcelona. Entonces, Berenguer le dijo a mi padre, oye, ¿por qué no hacer una prueba con nosotros? A ver qué tal, porque veo que tiene maneras el chico y tal. Bueno, fue a hacer la prueba y dijeron que sí, que se me quedaban, ¿no? Entonces, de donde yo vivía, al campo del Barça, quedaba lejos. Y mi padre siempre me había apretado el tema de los estudios, no le hacía mucho caso, pero me apretaban el tema de los estudios, de que fuera algo primordial. Y bueno, el tema estuvo en que la Peña se enteró y ya sin hacer ninguna prueba fui a parar a la Peña. Eso yo tenía 13 años, 12, 13 años cuando fui allí a Juventud. Y es verdad que en esa época no era muy alto, pero era un chico espigado, todavía me faltaba por formarme, pero sí que jugaba, no de pívot, pero sí de 4, vamos, por ahí, por debajo del aro. Y por dentro. Sí. Hacíamos todo un poco de todo, ¿sabes? Cuando eres de aquella edad que eres joven, pues tampoco están las posiciones muy definidas. Claro. Me acuerdo que en Juventud tuve una cosa muy buena, que es que al principio de formación no te colocan, tú vas a ser base, tú vas a ser alero, tú vas a ser pívot, sino que un Como poco... tiene que ser. Sí, juegas un poco de todo y eso te ayuda mucho a crecer. Y yo he sido un jugador que ahora no, hace muchos años que he acabado,
pero cuando acabé pensé, he sido un jugador que ha ido evolucionando en muchas cosas. Yo cuando empecé era pívot, Manel Comas apostó conmigo por ser base, lo pasé fatal jugando de base porque me costaba mucho pensar, mucho dirigir, me encontré con la dificultad que era ser base y entonces lo valoré y eso me ayudó mucho para ser un buen alero, que al principio pues era un jugador físicamente muy bueno, pero que me faltaba mucho tiro exterior, me faltaba mucho dominio de bote y todo esto pues he ido evolucionando con el tiempo y al final creo que acabé siendo un jugador sin hacer nada bien, pero haciéndolo todo, pues bueno, potable, ¿no? Vamos a decir, o sea que fue un jugador bastante completo. Y cambiando un poco de tercio, te quería preguntar por un entrenador con el que compartes un momento muy especial en el que quedasteis campeones en aquel momento que se llama la Liga Europea, ¿vale? Que es Zeljko Obradović. ¿Qué diferencias encuentras entre el Zeljko de ese año de 1994, bueno, 93-94, y el Zeljko de ahora? Bueno, yo creo que los jugadores, para empezar, creo que nos tenemos que adaptar al líder. El líder es el que tenemos que confiar y es el que nos tiene que llevar al máximo objetivo, a conseguir los objetivos que nos hemos planteado antes de empezar la temporada. Hay objetivos que son para ganar la Liga, hay objetivos que son para ganar los playoffs, hay objetivos que son para no descender. Cualquier objetivo es bueno cuando te lo planteas de un modo realista y además un poco ambicioso. O sea, no hay que ser un iluso para decir un equipo que va a no bajar, para decir vamos a entrar a los playoffs o ponerte objetivos no realizables. Pero es importante que en esos objetivos que te planteas antes de empezar la temporada confíes en el entrenador, que es el líder. Entonces he tenido por suerte muchos tipos de entrenadores distintos de cómo gestionar un grupo. Por ejemplo, Lolo Sainz era un gran gestionador del grupo humano, ¿no? Todos estábamos contentos, los que jugaban porque jugaban y los que no jugaban también porque no jugaban, pero íbamos todos hacia el mismo objetivo, que eso era lo importante. Y con Zeljko también nos tuvimos que adaptar, una vez ya te crees que él es de verdad y confías en él, al látigo. Él vino aquí de una manera muy disruptiva, venía de un país en el primer año que salía de la antigua Yugoslavia, y cuando vino aquí, pues bueno, aplicó sus métodos sin tener mucha medida de la empatía con el jugador, sin preguntarle mucho, sin tener mucho feedback. Pero él tenía sus métodos clarísimos y nosotros creo que nos adaptamos a sus métodos desde el principio. Y Zeljko era, bueno, muy exigente, muy trabajador, estudiaba todo y era muy ágil durante los partidos. Era muy ágil, sabía leer muy bien cómo iba el partido y hacer cosas, innovar no, porque lo tenemos entrenado, pero sí que implantar cosas que nos pudieran ir bien para poder ganar el partido. Y con él al final pues ganamos el título más importante que tenemos. También es verdad que con Lolo perdimos 2 años antes una final de la Copa Europa en el último segundo y de ganar a perder hay muy poca diferencia en esto del deporte, pero bueno, siempre quedará que con Zeljko pues ganamos la Liga Europea. Y ahora con Zeljko pues no sé mucho, me parece que sigue igual, después de nosotros, que fue la segunda que ganó la segunda Copa Europa, pues ya ha ganado 8 más, me parece que lleva 9. Y debe ser, la gente no cambia, debe tener la misma filosofía, seguro. Él era en el día a día, en los entrenamientos, como se le ve durante los partidos. O sea, es ese mismo carácter. Era así, digámoslo, puede ser de cargante. Bueno, la palabra no es cargante, la palabra es yo voy a estar al 100% y te voy a pedir el 100%. Y si no me das el 100%, no vas a estar en mi equipo. Y el equipo somos 12 la palabra y los 12... Exige sí, y los 12 me vais a dar el 100%. Entonces, claro, ahí ya él es muy listo, porque lo primero que hace cuando llega es o meterse con Corny o meterse conmigo. Y los demás, ¿qué hacen? Piensan, jolín, si este es capaz de meterse con Jordi, por ejemplo, o meterse con Corny, que son los referentes del equipo, ¿cómo no se va a meter conmigo? Entonces, claro, allí todos éramos iguales, todos íbamos al 100%, y el que se despistaba, la pagaba. Luego lo veis o se ve en los partidos, pero los entrenos era igual. En los partidos, claro, hemos visto unas broncas tremendas en el banquillo, o como se pone rojo, que ya le digo, Zeljko, cuidado, que el día vas a explotar, se pone rojo ahí, metiendo broncas,
pero es porque son cosas que se hablan antes del partido, que se tienen que hacer y los despistes aquí no valen. Antes has comentado esa final que perdéis en Estambul, 2 años antes de la que ganáis. ¿Cómo recuperasteis de una derrota así? Yo me acuerdo de aquel partido, que además lo vi con mi padre y con mi tío, no se me olvidará, y el Juventud llegaba siendo el máximo favorito a alzarse con el título. Sí. ¿Cómo te recuperas de una derrota así, cuando lo tienes tan cerca? Aquella Final Four fue muy buena porque fue muy exigente. El primer partido que jugamos fue contra Estudiantes en semifinales, un partido que es verdad que éramos favoritos, pero claro, Estudiantes era un equipo súper peligroso en aquella época, súper peligroso. Y me acuerdo que jugamos muy bien el partido contra Estudiantes, muy bien. Había un ambiente fenomenal de toda la demencia allí en Estambul, con los del Juventud, y fue un partido extraordinario. Después del día de la final, el partido, éramos favoritos, es verdad, pero éramos favoritos, no sé si hubiéramos sido favoritos ahora, pensando los nombres que tenían ese equipo, que eran desconocidos, pero que luego han sido grandes estrellas, muchos de la NBA y muchos en Europa. Djordjevic y Danilovic, por ejemplo. Sí, Rebraca y sí. Habían 5 o 6 jugadores que bueno, Loncar también, que no jugó mucho, pero también estaba allí. O sea, que había muchos jugadores que luego ya fueron muy buenos. Y la verdad es que fue un partido muy igualado y que al final, pues bueno, se decantó por un triple de Djordjevic y perdimos. La palabra de recuperación para poder seguir luchando y pensar en objetivos altos, la palabra es compromiso. No hay otra. El compromiso que cogimos fue el de seguir entrenando, el de seguir luchando, el de estar todos juntos para poder tener otra oportunidad, para poder volver a disputar otra final de esas. Y vino la oportunidad 2 años después. Después de ese año de ganarla, la que ganamos en Estambul, el equipo perdió el compromiso. Y cuando perdió el compromiso ya entramos en una fase dura de pasar otra vez el desierto. Mucha gente se fue, entró también una crisis económica que los clubes, sabes que somos muy sensibles a eso. Hubieron grandes ofertas por Mike Smith, por Juanan, por Rafa, y allí pues un poco el grupo se desmembró. Pero la palabra compromiso sí que estuvo durante los 2 años de intervalo de que perdimos una final para ganar la otra. Claro, te quería preguntar si en la final de Tel Aviv contra el Olympiacos, que se habían cambiado un poco los roles porque ahí el favorito era el Olympiacos, que tenía un equipo físicamente espectacular, sobre todo de tamaño. ¿Te acordaste en algún momento de la derrota de Estambul a la hora de automotivarte durante el encuentro y para ganar el partido y conseguir la victoria? Ya, es que estos partidos no hace falta ni que te motives, porque te motivas ya, solo, ¿sabes? Ya, o sea, claro. Es más, yo creo que no tienes que pecar de de supermotivación, de salir al campo demasiado motivado, porque eso no te lleva a ningún sitio. Y es muy importante el haber pasado ya una experiencia parecida a la que pasamos. Quiero decir que cuando las cosas son nuevas y nunca has estado en un estadio y en un estado para jugar una final de la Copa Europa, pues claro, la primera vez que vas, pues eres un inexperto en ese tema. Y eso ya nos había pasado y ya lo habíamos pagado contra Partizan en Estambul. Cuando fuimos en Tel Aviv, estábamos, me acuerdo, mucho más tranquilos. Era muy importante ya haber tenido esa experiencia y además también creo que nos ayudó un poco el que no éramos los favoritos para ganar el título. Eso también nos ayudó. Y las dos cosas juntas, y también la suerte que tuvimos al final de que Paspal fallara los 2 tiros libres, y la buena suerte que tuvimos de que Corny metiera el triple, pues bueno, pues todo esto, sabes que en el baloncesto al final esos pequeños detalles también ayudan a que puedas tener éxito. Claro, mi siguiente pregunta era ¿qué se te pasó por la cabeza cuando Corny mete ese triple? Bueno, es que estás ahí. Yo lo que sí puedo recordar es que jugar ese tipo de partidos psicológicamente es muy importante. Y luego hay una serie de claves que son fundamentales en un equipo, en un partido de estos tipos. Y son 3, los rebotes, los tiros libres y no perder balones. Esas 3 cosas, esas son claves para que el equipo tenga posibilidades de poder llegar a ganar el partido. Después lo otro ya no piensas porque no oyes, no sientes la presión de fuera, la gente que chilla,
si meto un trip, estás tan metido en el partido. Bueno, cuando me metió pensé, vale, seguramente que pensé, pues fantástico, de puta madre, muy bien. Me Hay que imagino. defender ahora hay que defender como locos ahora lo que nos falta, ¿no? Pero no me acuerdo tampoco muy bien lo que pensé en ese momento. Sí que después, cuando acabamos, sí que me acuerdo que allí ya sale toda la presión que tenemos, Sí. sale todo porque, claro, ahí hay mucha presión en esos partidos, mucha presión. Entonces, sí sale todo ya al final, cuando ganas y se acaba el tiempo, que por cierto no se acabó 6 segundos después porque el crono no sé qué le pasó, Sí. pero sí que sale toda la presión. Cuando estás jugando es fenomenal porque antes sí que piensas cosas, malos pensamientos, buenos pensamientos. El baloncesto para mí era un deporte también que me daba mucha incertidumbre en los partidos porque pensaba, hostia, no sé cómo irá hoy, si meteré, no meteré. Entonces, claro, lo importante es que hacer es lo que depende de ti, es defender, rebotes, no perder balones, y lo otro, bueno, pues si metes bien, si no hay que seguir haciendo lo otro, ¿no? Y eso es importante entenderlo, que a mí me costó también durante el tiempo que jugué ir cogiendo esta rutina, porque a mí me pasaba mucho también cuando era más joven, sobre todo cuando empezaba, que era capaz de meter mucho, pero si no metía al principio, pues ya el aro se iban cogiendo poco a poco, lo veía cada vez. Y cuando lo veía grande, oye, pues lo veía grande. Y cada tiro es una historia. Eso lo fui aprendiendo a partir de los 24, 23, 24 años que ya vas jugando. Y cada tiro es una historia. Cuando tiras, si metes, metes, si no metes, no metes, y tienes que olvidar, no tiene que afectarte para el siguiente. Dentro de que en aquella época, evidentemente en los equipos había muchos más jugadores nacionales y las normas con respecto a eso eran distintas, los Olympiacos de aquella final era lo más parecido a un Madrid o Barça del momento actual, ¿no? Contaban sus filas con Tomic, Sigalas, Zarco Paspali, Roy Tarkin, que era pick 9 del draft del 86, y Fasulas, entre otros. Al revés, que en Estambul no llegabais con el cartel de favoritos, ¿y crees que eso fue determinante en la victoria final? Bueno, hubo un par de anécdotas que fueron muy buenas, y es que nosotros ya teníamos un poco la experiencia de haber jugado en la Final Four. Eso para mí era muy importante, ya haber pasado la experiencia de que era jugar en una Final Four. Eso era muy importante. También te digo que si hubiésemos perdido la segunda, no sé si ya hubiéramos tenido más oportunidades, porque el Barça le pasó lo mismo y no pudo ganar ninguna, y eso es muy frustrante, Pero la otra cosa que me acuerdo que hubo una anécdota que el entrenador de equipo contrario hizo una rueda de prensa un poco como diciendo, como menospreciándonos. Eso lo recuerdo, sí. ¿Lo recuerdas? Sí. Sí. Como menospreciándonos. Y eso sí que interiormente cada uno sí que no nos motivó, pero sí que nos picó un poco de decir, bueno, vale, ya vamos a ver en el partido, a ver cómo va, y ya vamos a ver qué pasa en el campo. Y eso sí que nos picó. Y eso también nos ayudó. Ok. Jordi, abandonando un poco el baloncesto de club y revisando un poco el panorama un poco de tu participación con la selección, en 1991 jugaste el Campeonato de Europa en Roma con la selección, y ese año, curiosamente, fue el último año, o el último partido que jugó la selección de Yugoslavia, antes de su disolución. ¿Cómo fue jugar contra ese equipo, esa Yugoslavia de Kukoc, Divac, Radja, Danilovic, Savic? O sea, ¿cómo fue jugar contra esa generación? Bueno, yo no sé si jugamos en Roma, no sé si jugamos contra ellos. No sé si estamos en el mismo grupo, Sí, no sí, recuerdo. en la fase de grupos. Bueno, es que ese torneo, si no recuerdo mal, o si no he leído mal, porque recordarlo tenía 2 añitos, era como una fase final, eran 8 equipos. Ya. Entonces me parece que eran 2 grupos de 4, y en el primer grupo jugasteis contra la Yugoslavia, que perdisteis de 6 o 7, algo así. Sí, pero sí, vale. más allá del propio torneo, o sea, que quizás es más simbólico, es durante todos esos años Yugoslavia jugó juntos. O sea, para los oyentes más jóvenes es como si ahora jugaran juntos, pues, ¿no? Croacia, Montenegro, Serbia, Eslovenia. Sí. O sea, ¿cómo fue para vosotros? No, me acuerdo perfectamente. Además, en el año 91 estuve en Roma, jugamos, y me acuerdo muy bien de aquel torneo, porque hasta me acuerdo el libro que leía la concentración, que eran los pilares de la tierra. Me acuerdo perfectamente. Entonces, ese torneo, ya Jure Zok ya no fue a coger la medalla porque se fue un día antes de que acabara el torneo. Sí. Porque él me parece que era esloveno. Sí. Y ya no le dejaron participar en la final.
allí ya se veía todo lo que vendría después. Claro. Sí, y un año antes me parece que jugamos el Mundial de Argentina, que ese fue el Mundial que quedaron campeones del mundo con Željko Obradović jugando de base y con todo el equipo yugoslavo. En Roma me acuerdo que el europeo, ellos ganaron a Italia en la final y que tenían un equipo, bueno, impresionante. Y que después de aquello, pues ya no volvieron a jugar nunca más juntos. Es más, muchos ya ni se hablaban. Y bueno, eso es lo que trae las guerras y las separaciones así un poco abruptas, ¿no? Sí. Pero en cuanto a calidad de jugadores, era impresionante. Divac, Kukoc, Djordjevic, Jok, Perasovic, Danilovic, tenían un equipazo tremendo. ¿A quién recuerdas con especial admiración? Es decir, admiración competitiva, quiero decir, ¿a quién te costaba más defender o atacar? Bueno, a mí nunca se me había dado muy bien jugar contra Danilovic. Es que me parecía que era un jugador como muy adelantado a su tiempo. Era jugador típico, un alero de 2-2, 2-3. Fuerte. Que corría, que tiraba de 3, que reboteaba, que además era fuerte, que era capaz de defender cuando se ponía. Bueno, luego ha tenido muy buenos jugadores. Es que Perasovic, no lo recordamos, pero es que en su época era un killer. Sí. Es que era un killer, Perasovic. No sé, Djordjevic es más joven que yo. Perasovic es del 63 también, que con él hemos tenido pues todos los años jugando juntos, desde el Mundial de Palma de Mallorca con 18 años, que jugó allí también. Pero vamos, que tenía un equipo muy bueno y decir un jugador, pues igual me dejaría muchos atrás, pero Danilovic, si tengo que coger uno, pues Danilovic sí. Es un buen ejemplo. Y una anécdota que tienes respecto a la selección española es que anotaste 48 puntos, ¿no? En un partido que es el récord absoluto de anotación en la selección española, que sigue siendo ese récord. ¿Cómo recuerdas ese día? Y si lo recuerdas, porque fue un partido contra Venezuela, ¿puede ser? Sí, en el Mundial de Argentina. En el Mundial de Argentina. Sí. Bueno, yo de la selección tengo muy buenos recuerdos, tengo otros que no son tan buenos, porque tú sabes que en el año 84, en mi debut con la selección, que era un equipo tan importante, tan potente, de jugadores españoles tan buenos, me pude colar allí a última hora y después no fui a la Olimpiada, o sea que también me acuerdo, de Los Ángeles, pero en el año 90, ¿no? Argentina, 90 hemos dicho, ¿eh? En el año 90, me acuerdo de ese partido que jugamos la fase previa en Buenos Aires. Y como no nos clasificamos, fuimos a jugar a Salta, que allí había grandes equipos también, porque estaba Canadá con Ricky Fox y con el base, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Con Steve Nash. Con Steve Nash, sí señor, que estaba allí, y luego Italia, con Antonello Riva y todo aquello, y luego estaba Venezuela, que parecían así, pero que jugaba Cal Herrera. No sé si os acordáis, Cal Herrera jugó también en la NBA y jugó en el Real Madrid. Y en los Houston Rockets, una ala pívot de 2,6 metros. Sí, pues ese chico jugaba también en Venezuela ese año. Y me acuerdo, pues ese partido, a ver, los jugadores creo que tenemos como 2 o 3 partidos en nuestra vida. Tenemos muchos más que no, ¿eh? Pero hay algunos, como 2 o 3 en nuestra vida, que tires lo que tires, es que metes, ¿sabes? Es que metes. Y ves el aro tan grande que y tienes una confianza y te ves como imparable. Y ese partido fue uno de ellos. También es verdad que aquella época no es como esta. Ahora los jugadores juegan 25 minutos, 27 minutos, 30 minutos como mucho. En aquella época habían 5 que jugaban mucho y los otros que jugaban mucho menos. Y eso quiere decir que en 35 minutos te da mucho más tiempo de anotar mucho más. Pero sí, ciertamente meter 48 puntos, pues en un campeonato del mundo, pues es mucho, sí, es mucho. Y tuve la certeza de hacerlo, la puntería. Aquel día sí, estaba muy inspirado. Jordi, durante bastantes años, tanto tú como Epi erais los mejores jugadores, erais unos ídolos para nosotros dentro del baloncesto nacional. ¿Cómo era tu rivalidad con él en la cancha? Sé que en la selección compartís habitación, o eso tengo entendido, y que tenéis una buena amistad. Cuando competís el uno contra el otro, ¿nos puedes comentar cómo eran las situaciones? Pues eso, que me cuentes un poco. Bueno, tenemos que hacer un paralelismo primero en cuanto a los clubes. El Barcelona siempre ha estado por encima del Juventud hasta que aquella generación que te comentaba, desde los años 88, 86, 87, 88 hasta los 90, empieza a crecer y deportivamente ya le puede plantar cara al Barça y al Madrid, que eran los 2 grandes equipos de la Liga.
y el Juventud es capaz de competir con ellos deportivamente. Epi me lleva a mí 3 años. 3 años en la carrera deportiva es muy importante, sobre todo al principio de cuando un jugador empieza a destacar, que era mi caso. Él ya estaba muy consolidado en la liga, habiendo hecho muy grandes temporadas con el Barcelona. Pero al llegar nosotros, poco a poco nos vamos equiparando y los duelos con él, pues al final son hasta fratricidas, son duelos muy duros, defendiendo las 2 camisetas, él la del Barça y yo la de la Peña. Y nos damos mucha cera, mucha. Epi es un jugador muy hecho a sí mismo, muy trabajado. Quiero decir que no tenía un don para jugar a esto al baloncesto. Todo lo que ha tenido se lo ha ganado él, con trabajo y con sacrificio. Y no quería que nadie lo desbancara en este aspecto. Y él lo defendía todo a muerte. Por eso mi admiración hacia él, porque no es un hombre que haya tenido una facilidad para hacerlo fácil, para hacerlo bonito, pero sí que era un jugador súper efectivo, súper anotador, un líder durante mucho tiempo con el Barcelona y un digno rival, la verdad. Pero nos dimos mucho, mucho, mucho. Díaz Miguel después, que era inteligente en ese aspecto, nos ponía juntos para dormir en la habitación juntos para que ya pudiéramos hacer un poco las paces. Pero tengo que decirte, con Epi tengo buena relación hoy en día y después de los partidos siempre hemos tenido una relación fantástica. Jordi, es evidente que el baloncesto, como todo, evoluciona y cambia mucho, ¿no? Y en vuestra época se jugaba un baloncesto de una manera y ahora se juega un baloncesto de otra. Pero tú, como aficionado al baloncesto, ¿qué echas en falta del baloncesto de tu época en el baloncesto contemporáneo? Bueno, te voy a ser sincero. El otro día estuve viendo un partido de Teledeporte que hacían, no sé si era un partido antiguo que jugábamos nosotros. Y dije, hostia, qué defensa más penosa que hacíamos. Estamos a 3 metros, a 2 metros del atacante, flotándolo, no pasábamos los bloqueos, era todo muy distinto. Ahora no, ahora el baloncesto es otra época, es verdad, ha mejorado mucho en cuanto a físico, sobre todo, en cuanto a scouting, en cuanto a los jugadores que lo hacen todo con para mí mucho más rápido, toda la ejecución, digamos. En mi época podías tener algunas centésimas más para prepararte el tiro. Ahora no, ahora es Carroll, antes era Navarro, Rudy, Llull. Antes eso no existía. No, era impensable tirar así de rápido, correr como corren ahora, tener pivots como los que tienen ahora. Claro, sin desmerecer a Romay, era nuestro pivot icónico, el mejor, el más grande. Claro, es incomparable, porque ha pasado el tiempo con Pau Gasol o con cualquiera que puedas plantearte ahora de pivots grandes que están aquí jugando. El baloncesto ha cambiado para mejor, pero cada época ha tenido su encanto y me parece que el talento y que los fundamentos sí que siguen siendo los mismos. Sí que siguen siendo los mismos. Jordi, queríamos también sacar, dejando un poquito de lado el baloncesto, pero creemos que es interesante para nuestros oyentes jóvenes, desde que saliste de la presidencia de la Peña, bueno, ya en los últimos años de la Peña ya estabais colaborando con la ONG Proactiva Open Arms, pero tú llegaste al punto de enrolarte activamente en una de las embarcaciones y pasar tiempo ahí en el Mediterráneo ayudando con los refugiados. Nos gustaría un poco que nos contaras cómo fue esa experiencia. Bueno, esto viene un poco relacionado con los valores que te he explicado antes de Juventud. De Juventud, sí. No, de cualquier equipo deportivo y del estudio también, seguro. Seguro. Sí, seguro. Porque tampoco, yo creo que el mundo del deporte nos da esto como una lección de vida cuando salimos. Yo ya, cuando faltaba poco tiempo para que yo ya decidí que ya se había terminado el tema de ser presidente de Juventud y ya veía que mi salida estaba cerca, coincidió el tema si os acordáis de que el bebito que se murió en la playa, que se llama Aylan, en una playa de Turquía. Sí. Entonces allí, bueno, empecé a preguntar qué pasaba, tampoco me había enterado mucho de lo que pasaba en Turquía, la guerra de Siria, los sirianos, la gente de Siria que huía porque tiraban bombas y huía por Turquía y se iba en barcas y iba a Grecia y allí los amontonaban y empecé a preguntar por esto y vi que había unos chicos de Badalona que se habían ido ahí que eran socorristas y que se habían ido allí a Lesbos a salvar gente. Bueno,
como hablamos de los clubes deportivos, de sus valores, pensé, o sea, pues podríamos ayudarlos de alguna manera. Digo, dinero no tenemos, pero con imagen, para que la gente lo sepa, para tener resonancia, que tengan altavoz, podemos ayudarles. Entonces llamé a Óscar Camps, que estaba en Lesbos. Bueno, allí nos conocimos por teléfono. Luego, cuando vino a Badalona, ya fuimos a tomar un café, me explicó un poco cómo funcionaba todo. Me acuerdo que un día contra el Real Madrid ya pusiéramos la primera pancarta y luego ya el círculo central. Y ya con Óscar tuve una relación que me fue explicando, me fui empatizando con toda esta gente, con todo lo que pasa en el Mediterráneo. Y bueno, pues nada, pues un día, pues sí, como dices tú, cogí un barco y estuve 18 días en alta mar. Salimos desde Malta y fuimos al Mediterráneo central, lejos de las playas de Libia, porque cada territorio, esto hay que explicarlo bien, porque cada territorio tiene su mar y es territorio de ese país y no puedes entrar. Entonces, sí que fuera de ese territorio, en aguas internacionales, pues miramos que no hubiera nadie que se pudiera ahogar por el mar. Y eso fue un poco lo que hicimos y lo que siguen haciendo y lo que han hecho desde hace 3 años esta ONG, rescatar a gente para que no se muera, sin más. Después ya no nos metemos ni en política, ni qué tienen que hacer, ni qué no tienen que hacer con ellos, pero por lo menos no dejarlos morir de una manera tan lamentable en medio del Mediterráneo. ¿Y cómo podemos lograr concienciar a los jóvenes que, pues eso, como te he dicho antes, que nos escuchan, o cómo podrían ayudar ellos directamente? Un chaval, yo que sé, de 15, 16 años que practica el deporte en nuestro club, por ejemplo, ¿cómo podemos lograr, que es una edad difícil, que todos hemos pasado por ella, pero cómo podemos lograr esa concienciación ante un problema gravísimo, está claro? Sí, bueno, básicamente ellos huyen de la guerra, de la religión. Cuando digo religión, quiere decir que maten a gente que no piensa como ellos o que no cree como ellos, de la ablación en las mujeres y cada vez más del cambio climático. Hay países que tienen mucha sequía y que se van. Un ejemplo que nos puede servir mucho es lo que nos está pasando en España ahora mismo. Bueno, en España, en Italia, en toda Europa. Imaginaros que este virus es un virus que matara mucha más gente, que tuviéramos que irnos de nuestro país a otro sitio y cuando nos fuéramos nos recibieran no con muy buena cara, que no nos dejaran pasar, que nos tuvieran sin acogernos, y ese es el problema, que el mundo migratorio es un problema. Eso ya no tenemos que arreglar nosotros, lo tiene que arreglar la Comunidad Económica Europea y los países más ricos, pero el desequilibrio que hay hoy en día es tan grande que los países pobres van a buscar una vida mejor, y eso es legítimo, el que tú puedas ser inmigrante. Mis hijos son inmigrantes. Tengo mi hija viviendo en Dublín y mi hijo fuera en Estados Unidos, ganándose la vida como pueden para tener una vida mejor que la que tienen aquí. Y allí pasa lo mismo. Ellos buscan una vida mejor. Es cuestión de tener un poco de empatía y de, por lo menos, de facilitar las cosas a la gente que huye de la guerra, de las bombas y, como te decía antes, de un mundo sin sentido. Y que se lo pongamos tan difícil, pues me cuesta creerlo, que se puedan morir en el mar y que nadie haga nada. Que lo debe hacer una ONG cuando serían los gobiernos los que tenían que poner recursos para que esto no pasara. Sí, totalmente de acuerdo, la verdad. Gracias por esta reflexión que a mí me ha parecido muy interesante. Voy a dar paso a Nacho y luego a Félix, que son los jóvenes que tenemos aquí en el club, que te van a hacer ya las últimas preguntas. Muy bien. Hola Jordi, yo soy Nacho y como dice Gonzalo, Félix y yo pues somos los rookies aquí del equipo. Y somos universitarios y nos encantaría saber un poco más acerca del proyecto de NUC con el que creo que estás colaborando acerca del deporte universitario. Sí. Bueno, un tema que siempre, a mí por lo menos se me ha preocupado, y yo tuve mucha suerte porque yo no estudié en la universidad, pero no sé qué hubiera hecho si no hubiera estudiado en la universidad y no hubiera servido para jugar al baloncesto. Ese es aquí el problema. Entonces, de NUC, ¿qué se plantea? Ese vacío que hay entre el salto que hay que dar de los jugadores juniors a los primeros equipos, y no pueden dar el salto pues porque llega la pirámide, es muy ancha y muy alta y arriba de todo llegan muy pocos. Esos jugadores al final no pueden jugar en LEP Oro porque no es una liga de formación, aunque lo digan, no. Juegan muchos extranjeros y muchos veteranos. No pueden jugar en LEP Plata porque pasa casi lo mismo. Entonces tienen que ir a jugar a Copa Cataluña, en nuestro caso, o Liga EVA, y ahí ya se tienen que decidir o por jugar o por estudiar. Y nosotros con DENUC lo que queríamos hacer es darle las dos oportunidades, que puedan jugar una liga
bien gestionada y que puedan estudiar y que al final puedan tener la experiencia de esos 4 años de haber jugado y haber podido seguir jugando a baloncesto a un nivel adecuado y también con la exigencia de que pueden haber estudiado una carrera que les ayude para su futuro. El problema que tenemos aquí es que hay muchos jóvenes que siguen jugando en Liga EVA con mucha precariedad y no estudian. Eso es un problema para ellos de futuro, de formación, y es un poco lo que queríamos abarcar. Ese backup que hay entre esas dos cosas. Muy bien. Luego queríamos saber el origen del apodo que te ponían cuando eras jugador, el Spinete. No, es que eso es un bulo, fake news. Nadie me llamaba Spinete. Un día puse en una entrevista a una revista que llamaban Spinete y todo el mundo me dice, te llaman Spinete. No, a mí nadie me llamaba Spinete. O sea, en aquella época ya había fake news ya. Pues pasamos a la siguiente. Un hobby que tengas más allá del deporte, que te guste hacer durante tu tiempo libre. Un hobby que te guste hacer pues, más allá del deporte. Tengo muchos. Mira, cuando acabé de jugar, es que me gusta todo. Me gusta pescar, me gusta leer. Yo voy siempre a Menorca. Allí tengo un grupo de gente que me encanta los caballos y voy a hacer excursiones a caballos con ellos. Me gusta jugar al golf. Jugaba mucho al golf antes cuando me retiré. Ahora ya juego menos porque me pico mucho y no bajaba de handicap y el golf es muy sacrificado. Y además te da muy malas tardes, pero jugaba también. Me gusta jugar también. No, tengo muchas cosas para hacer de hobbies así. Pero si tuviera que escoger una, navegar. Me encanta navegar. ¿Serías capaz de identificarte con un jugador actual del ACB o...? Joder, eso es difícil, ¿eh? Pero sí te puedo decir jugadores de ACB que me encantan. Rudy me encanta, por ejemplo. Rudy Fernández. Me parece que es un jugador súper completo, que es capaz de defender, de atacar, de tirar. Y es un jugador que hay que tener en el equipo casi seguro. De esta época me refería, ¿eh? Y después se ha retirado también, pero sin ser no muy buen defensor, pero el talento que tenía Navarro también me flipa mucho. Me gusta mucho lo que hacía. Era un tío súper innovador en cuanto a la manera de tirar, de salir y tirar, cosas que hacía, de que anotaba, increíble también. Y la última, ¿cómo es? ¿Qué sensación? Bueno, perdona. Y luego cuando estaba Luka Doncic, ese es el mejor. Que es que, claro, estuvo poco aquí, lo hemos disfrutado poco. Eso que te explicaba antes de la retención del talento, ¿sabes? Que es lógico y es ley de vida. Pero este sí que ya ha roto los esquemas, ¿eh? Hombre, es complicado mantener a Doncic ya... Por eso. Como era complicado mantener a Ricky, a Rudy, en la Peña, en su momento. Todo a proporción, pero es lo mismo. Y bueno, acabo con cómo es tener tu camiseta retirada en el techo del pabellón donde comenzaste tu carrera a los 16 años. ¿Qué sientes? Eso estuvo muy bien. Es que cuando me retiré me hicieron un homenaje, que yo no soy mucho de homenaje, ¿sabes? Pero me hicieron un homenaje que tremendo. El campo estaba lleno, 12.000 personas, y eso lo voy a recordar siempre. Y en aquella noche del homenaje, que vinieron muchos compañeros, todos los entrenadores que tuve en mi época, jugadores de fuera. Cuando me retiraron la camiseta no puedo sentir más orgullo y reconocimiento al club que me ha dado todo y que he intentado devolverle en medida lo que he podido, pero que sin duda él me ha dado mucho más a mí que yo a él. Y para mí ha sido un orgullo, y es un orgullo tremendo, pues tener la camiseta allí colgada, después de no haber jugado nunca en ningún otro club que no haya sido el Juventud. Siempre he jugado en Juventud. Entonces, para mí representa mucho. Pues nada, Jordi, muchas gracias. Te voy a dejar con Félix, que te va a hacer una última pregunta. Así que nada, cuando quieras, Félix. Hola, Jordi, soy Félix. Muy bien, ¿Qué Félix. 3 consejos le darías tú a un joven jugador de baloncesto? 3, tiene que ser. 3, sí. Bueno, a ver. Voy a empezar por uno que es muy importante. Y viene al final sería no frustración. Quiero decir que los jugadores tienen que intentar dar el 100% de cada jugador cuando empiezan a jugar. Cuando empiezan a jugar y durante su carrera deportiva. Quiero decir que no se han de oír mucho a su entorno, excepto a su entrenador y a su equipo. Y el entorno no cuenta mucho. No cuentan mucho los padres, no cuentan mucho los amigos, solo cuenta el entrenador y los del equipo. Y si tú das el 100%,
y puedes llegar a jugar en la NBA, fantástico. Y si tú das el 100% y puedes jugar en la Liga EVA, igual de fantástico. Lo que no estaría bien es que un jugador que puede jugar en la Liga CB está jugando en la Liga Le Plata porque no da el 100%. Pero esa sería mi primera y más importante recomendación, que cada jugador esté contento si da el 100% y no lo está tanto si cuando se viene al espejo pues no lo da. Ahí sería la primera. ¿Qué más quieres? ¿Otro más? Sí, venga. Este casi vale por 3, ¿eh? Vale. Lo contabilizamos así. Bueno, no sé. Ya, bueno, hay muchos, no sé. Otra que le diría a los jóvenes es que hay que saber adaptarse. Cuando estás creciendo tanto deportivamente como persona, es muy importante saber adaptarte. Adaptarte al grupo, adaptarte al entrenador, ir moldeando tu carácter cuando estás jugando. Quiero decir que te vas a encontrar de todo en la vida y eso va a pasar después de que jugar. En la vida hay de todo condición de persona y que te puede influir, ¿no? O cómo te dicen las cosas, si uno te lo dice más chillando o otro te lo dice de mejor modo. Adaptarse a intentar ser como una esponja y aprender mucho. Nunca parar de aprender. Eso es lo más importante también. No porque llegas al primer equipo de no sé qué, ya no voy a seguir aprendiendo. Antes os he dicho que estoy contento porque mi vida deportiva ha sido una evolución y he ido mejorando en casi todo. Y eso para mí está muy bien que les pase a los jugadores y que piensen así, en ir mejorando cada día. Jordi, nada, muchas gracias por tu tiempo, por esta charla que has tenido con nosotros. La verdad es que para nosotros al final estamos cumpliendo un sueño, estamos hablando con gente que son leyendas del baloncesto en España, que inspiran a mucha gente, en especial no solo el mundo del baloncesto, sino también al Club Deportivo Estudio, ¿no? De donde somos nosotros, y donde conectamos con valores tan parecidos a los que trabajáis en Badalona. Y nada, simplemente quería agradecerte en nombre de todos que hayas tenido un ratito para charlar con nosotros. Ha sido un placer estar con vosotros y compartir experiencias y hacerme recordar un poco cosas pasadas que de cuando en cuando ya va bien recordarlas. Aunque os tengo que decir también que la vida solo se ha de mirar hacia adelante, solo hacia adelante. Y lo que has hecho, pues ya está. De cuando en cuando, como hoy, mirar por el retrovisor, alegrarte, pero la vida continúa y hay que mirar para adelante. Pues muchas gracias, Jordi. Muchas gracias por tu tiempo. Bien. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Icono y leyenda del baloncesto español, una de las primeras estrellas de nuestro país y, en definitiva, una inspiración para la generación de oro de Pau Gasol, Navarro y para todos los amantes del baloncesto. Qué lujo ha sido tener este ratito en el que hemos podido charlar con Jordi Villacampa. Me quedo con dos cosas de la entrevista, con su proyecto de NUC, que me parece muy interesante, y luego con una reflexión que ha hecho, hablando de que el jugador no tiene que estar pendiente de su entorno y tiene que ocuparse de lo que pase con su entrenador y con su equipo. A mí, además, lo que resalta Chema, me ha gustado su última reflexión con la pregunta de Félix de si das el 100% y llegas a la NBA, fantástico; si das el 100% y llegas a Liga EVA, fantástico también, pero lo que no está bien es llegar a jugar en una liga como Le Plata sin haber dado el 100%. Yo me quedo con eso. Sí, muy buena conversación, contando también los valores que van intrínsecos con todo jugador o miembro de la peña de Juventud. Y bueno, la verdad que ha sido muy interesante. Y bueno, Chema, ¿qué nos espera en el futuro? Pues muchas más sorpresas, Gonzalo. Muchas. Pues yo ya estoy nervioso para ver qué nos depara los próximos capítulos. Así que os esperamos aquí en Fiebre Amarilla. Sit and cry.